Hola, buenos días. A nombre de los grupos de investigación en enfermería, la ciencia del cuidado del Instituto Mexicano del Seguro Social, les damos la más cordial bienvenida al auditorio que nos escucha, a los expertos temáticos que nos acompañan en esta ocasión, a la mesa de debate Rompiendo Paradigmas con el tema Importancia de la publicación por el profesional de enfermería. Y bueno, pues en esta ocasión estamos engalardonados por los expertos que nos acompañan en este día. Voy a pedir a cada uno de ellos que nos haga una presentación breve de su currículum. Bueno, yo soy Adela Alba Lionel, soy doctora en ciencias en el campo disciplinar de epidemiología. Soy profesor de carrera titular de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Gracias. Adelante, puede tomar la palabra, doctor. Mi nombre es Eric Landeros Olvera, soy doctor en Ciencias de Enfermería, trabajo en la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y soy el editor de la revista Cuidado Multidisciplinario de la Salud de la UAP. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo. Un gusto, mi nombre es Carlos Oscar Lépez de Buenos Aires, Argentina. Soy profesor universitario, doctor en salud pública y licenciado en enfermería. Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina. Y pertenezco al comité editorial de la editorial Salud, Ciencia y Tecnología para desarrollar las publicaciones en distintos ámbitos nacionales e internacionales. Agradezco la oportunidad de poder participar en este debate denominado Rompiendo Paradigmas. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Tenemos tres expertos en el campo de la publicación y con mucha experiencia. Por eso entonces vamos a dar inicio con esta mesa de debate. Dentro de lo que es la publicación y la difusión del conocimiento en la profesión de enfermería, es sumamente importante la comunicación de los hallazgos de investigación. Es por eso que se han generado tres preguntas a las cuales vamos a estar dando respuesta por los expertos temáticos. Brevemente les comento la dinámica que vamos a manejar. Vamos a generar 3 rondas de preguntas. Cada experto temático tendrá 3 minutos para responder cada pregunta, ¿sí? Y al final haremos una recapitulación y conclusión, ¿verdad? Y consideraciones finales. Bien, entonces, explicada y entendida la mecánica, vamos a iniciar y vamos a hacer la primera pregunta y vamos a trabajar en el siguiente orden. Vamos a ceder primero el uso de la voz a la doctora Alba Leonel y luego el doctor Eric Landeros y finalmente el doctor Carlos Lépez. Y la primera pregunta dice de la siguiente manera: de acuerdo a su criterio, ¿cuál es el impacto de la publicación por parte del personal de enfermería en la mejora de la práctica clínica y la calidad de la atención sanitaria? Bueno, yo creo que la publicación nos permite legitimizar al profesional de enfermería y sobre todo actuar de forma correcta y eficaz. Y bueno, pues esto no solamente en la práctica clínica, sino también en la calidad de la atención, en la formación de recursos humanos y otras, ¿no? Sin embargo, bueno, la investigación y la publicación pues nos dan, en pocas palabras, el conocimiento, y el conocimiento es el poder para tomar las mejores decisiones. También podremos decir que la investigación es de poca utilidad si se queda solamente en las revistas de los investigadores o bien en la mente de los generadores de esta investigación. Lo importante es que todos estos hallazgos de investigación pues deban formar parte pues del conocimiento de todos los profesionales con el propósito de brindar un mejor cuidado, un cuidado eficaz y sobre todo seguro para las personas. De esta forma yo creo que la investigación pues nos va a
mejorar nuestra forma de actuar y sobre todo de forma más eficaz y segura. Gracias. Muy bien. Vamos a ceder los saludos al doctor Eric Landeros. Y doctor, de su experiencia también, ¿cuál es el impacto de la publicación por parte del personal de enfermería en la mejora de la práctica clínica y la calidad de la atención sanitaria? Sí, muchas gracias. Analizando la pregunta tal cual como impacto, pues yo desconozco hasta ahora un estudio que indique cuáles son estas influencias que se tiene de la publicación ya dentro de la práctica clínica o sobre la calidad de atención, porque no hemos pasado o no hemos diferenciado lo que es la transferencia o transmisión del conocimiento de la traducción. Porque en las escuelas, en las facultades, en la misma práctica clínica se puede transmitir el conocimiento, pero la traducción es diferente, porque lo que tenemos en un estudio puede ser útil para nuestra práctica clínica comunitaria o la independiente. Y esto pues es mucho, se tiene que identificar qué de ese artículo o de ese número de artículos que estamos consultando nos puede servir para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes o el cuidado de enfermería en general. No tenemos un programa que se indique de manera transversal en el sector salud e inclusive en las universidades que nos dé el rumbo de cómo es que podemos traducir el conocimiento para mejorar la práctica clínica. Nosotros hicimos una investigación, ya tenemos 3 cortes de ver cuáles son las tendencias y características de la investigación publicada en revistas mexicanas, y hemos tenido que hay muchos errores tipo 3, es decir, metodológicos, estadísticos, pero no hemos visto un trabajo que nos dé algún indicio de cuál es el impacto. Una herramienta clave es la enfermería basada en evidencia, pero también esta no se está utilizando de manera oportuna dentro de la clínica, y puede ser que algunas instituciones sí lo utilicen y pueda ser que también le esté dando resultados, pero de manera general no tenemos aún un impacto de la publicación. Como profesores, como estudiantes o como profesionales en la práctica, nosotros tenemos la obligación de consumir resultados de investigación, independientemente de que seamos investigadores o no, para poder mejorar la práctica clínica. Y esto pues es más subjetivo y cualitativo que en alguna situación ya concreta en donde podamos identificar el impacto que se tiene. Muchas gracias. Muy bien, excelente intervención, doctor. Voy a pasar ahora a darle el uso de la voz al doctor Carlos Lépez. Doctor, desde su óptica, ¿cuál es el impacto que tiene la publicación por parte del personal de enfermería en la mejora de la práctica clínica y la calidad de la atención sanitaria? Bueno, la pregunta que se plantea más bien representa la oportunidad de pensar si existen suficientes estudios que puedan llegar a inducir una posibilidad de validar la posible respuesta. Entonces, en materia de resultados esperados, creo que es pertinente pensar y advertir que el impacto sería creando resultados científicos con grados de recomendación y las evidencias que sustenten las buenas prácticas profesionales, tal que las definen las organizaciones tanto de asociaciones científicas de la disciplina como de interprofesionales, en la construcción de guías de buenas prácticas, así como también de protocolos de trabajo y de cuidado y de atención, y en las metas de seguridad del paciente, bueno, obviamente de los organismos y las agencias internacionales. Así es importante pensar la necesidad de gestar e instaurar una cultura de ciencia abierta y de retroalimentación y revitalización sistémica en términos de gestión del conocimiento y de la información, que permita empoderar a los profesionales y también a la comunidad en materia de promoción de la autonomía para poder tomar estas decisiones que sean de tipo objetivas, asertivas, epistémicas propiamente dicha y con valor de evidencia. Por ello es necesario pensar que esta pregunta se constituya como línea de investigación para favorecer la búsqueda de posibles respuestas a esta pregunta, teniendo como principio elemental las distintas respuestas que estamos brindando en esta instancia como posibles hipótesis que se puedan conjugar en los resultados esperados de esta pregunta. Muchas gracias.
Muy bien, doctor. Pues creo que hemos analizado de manera detallada la relevancia que tiene la publicación y el efecto en la práctica, pero ahondando en estos temas surgen otras preguntas más y en este caso quisiéramos preguntarle a la doctora Elba Leonel, ¿cómo pueden, doctora, las publicaciones de enfermería contribuir a la difusión de mejores prácticas, innovaciones y sobre todo evidencia científica en el ámbito de la salud? Bueno, yo creo que la publicación nos permite mostrar de alguna forma nuevas herramientas para el diagnóstico, para el cuidado de las personas enfermas. También nos permite como tratar de que estas cada vez sean menos invasivas, que bueno, pues lo que anteriormente usábamos, pues se va actualizando, se van generando nuevos conocimientos y sobre todo que estos conocimientos son más seguros y eficientes, ¿no? Otra forma es también que puede contribuir, pues es reduciendo los costos y sobre todo mejorando la calidad de los servicios de enfermería. Otra contribución podría ser que también nos permita mostrar nuevas formas o pruebas o tamizados para detectar enfermedades, o simplemente para corroborar también. Hace rato hablaban sobre la importancia de la evidencia científica. La evidencia científica, pues, es también fundamental en nuestra práctica de los cuidados, ya que nos permite como profesionales de enfermería pues tomar las mejores decisiones sobre el cuidado, qué hacer o por qué tomar este cuidado y no otro. También tenemos que ver que bueno, las publicaciones nos ayudan a ver pues toda la tecnología que hoy hay en día y cómo esta la vamos aplicando, cómo nos permite también un poco organizar y mejorar todos estos procesos del cuidado de la atención. Dependiendo, bueno, pues de las publicaciones nos podrían innovar formas para diagnosticar, para detectar, para promover, para sustentar nuestra práctica día a día. Y bueno, pues que toda esta sea con conocimiento científico, siempre pensando en el paciente, en la beneficencia y no la maleficencia del cuidado. Gracias. Muy bien, excelentes aportaciones, doctora Alba Leonel. Voy a continuar ahora con el doctor Eric Landeros. Doctor Landeros, desde su perspectiva, ¿cómo pueden las publicaciones de enfermería contribuir a la difusión de mejores prácticas, innovaciones y evidencia científica en el ámbito de la salud? Bueno, continuando con la idea anterior, el mismo nombre de enfermería o cuidado de enfermería basado en evidencia es como nosotros podemos mejorar nuestras prácticas e innovaciones en cualquier ámbito de la salud al cual nos estemos dedicando. Pero tenemos que considerar que la creencia de que una evidencia puede cambiar el rumbo del cuidado es falsa. Se requiere replicar los trabajos. Por eso es que las metodologías o los estudios que se estén realizando en otras latitudes, tenemos que replicarlos en un contexto en donde nos estemos desarrollando. Pues esto va a favorecer la contrastación, y no solamente la contrastación clínica, sino estadística e inclusive cualitativa. Esto ya lo mencionaba Hempel en alguna ocasión cuando decía que la evidencia se tiene que contrastar para poder tratar de aproximarnos a la generalización de los resultados. Y esto va a hacer que se acumule la evidencia científica y entonces vamos a poder proponer los cambios. Hay una situación que a veces causa un poco de controversia, pero la investigación que no se realiza para servir a la sociedad no tiene razón de ser. Si la evidencia científica se está acumulando y los resultados nos están identificando o nos están mencionando que existe, por supuesto, la mejor evidencia para cambiar algún cuidado, pues entonces se tiene que proponer los cambios
dentro de los hospitales, de los centros de salud o de los lugares donde se esté atendiendo a los pacientes. Esto es enfermería basada en evidencia. Y coincido con la doctora, donde nos dice que la evidencia científica nos reduce los costos de los cuidados. Y por supuesto que sí. Imagínense ustedes que más del 40% de los pacientes que están hospitalizados por diabetes en cualquier hospital, en realidad es rehospitalización, porque no tuvieron un seguimiento de cuidado con respecto a sus estilos de vida, y no solamente el apego a tratamiento farmacológico, sino a la práctica de ejercicio, a la dieta o alimentación saludable, al control del estrés, la espiritualidad inclusive, que son estilos de vida saludables de acuerdo con Pender. La evidencia nos dice que si estos pacientes tuvieran un seguimiento, y hoy en día hablamos de la enfermería informática y dentro de ello está la teleenfermería, ¿cómo no podríamos invertir? Porque ya la evidencia nos está diciendo, invertir en agencias de enfermería o de teleenfermería para dar este cuidado a domicilio a distancia y evitar la rehospitalización. No estamos hablando de que vamos a ahorrarnos algunos pesos, nos estamos ahorrando, con esta nos podríamos ahorrar millones de dólares, esa es la realidad, pero no se está haciendo la política basada en evidencia científica. Nos falta mucho. Y creo que los políticos jamás han escuchado este término, política basada en evidencia. Y eso es de acuerdo a las propuestas que se tienen, de acuerdo a los resultados de la investigación publicada. Además de que si tenemos nada más un estudio de caso, un ensayo clínico que nos está diciendo que por ahí es, bueno, entonces veamos un nivel de evidencia mucho más alto. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, que nos pueden mencionar cómo es que se está presentando un fenómeno de estudio en específico para que de ahí nosotros podamos identificar las mejores prácticas y mejorar la calidad de los cuidados de enfermería. Entonces, tenemos que consumir la investigación para que podamos proponer los cambios y revolucionar nuestra disciplina científica. Ya lo decía Thomas Kuhn en este sentido, de que revolucionando nuestro conocimiento podemos crecer como disciplina científica, y es el rumbo que enfermería tiene que determinar para poder realizar las buenas prácticas, y no solamente con las taxonomías o lenguaje enfermero, sino con el método científico y de lo que en la ciencia en general se está evidenciando para mejorar el cuidado. Muchas gracias, Otto. Excelente, muy bien, doctor. Muy buenos aportes que nos ha compartido, ¿verdad? Vamos a dar el uso de la voz ahora al doctor Carlos Lépez. Doctor, desde su óptica, ¿qué barreras, cómo pueden las publicaciones de enfermería contribuir a la difusión de las mejores prácticas, innovaciones y evidencia científica en el ámbito de la salud? Bueno, muy interesante esta pregunta también. Responde también a la necesidad de pensar que esto responde a la idea del giro epistémico que promueve el modelo de investigación translacional. Esto de la contribución posiciona a la oportunidad y a la posibilidad que tienen los profesionales y también la sociedad en su conjunto, como mencionaba el doctor Eric Landeros, de tomar provecho de los resultados y de focalizarlos contextualmente y replicarlos en los distintos ámbitos. Por ello, estimo de importancia que para poder pensar en esa contribución de las publicaciones o de las investigaciones que resultan publicables, tener la posibilidad de instaurar revistas científicas indexadas en las propias instituciones sanitarias o ligadas con aquellos perfiles editoriales que tengan relación con estos estudios que se realizan in situ. Siempre y cuando se piensen en procesos de gestión editorial que permitan la motivación de los profesionales del equipo de salud y de los profesionales de la ciencia de la enfermería a la publicación de sus resultados o avances de investigación en sus entornos de trabajo. También estimo importancia la posibilidad de promover los grupos colaborativos focales y o regionales, también pensar en esto de un trabajo interregional o interfocal donde se ponga énfasis en la sinergia de los
los aportes de cada experiencia y también de los protocolos de investigación que van sustentando las buenas prácticas profesionales. Por ello es importante que, más allá de pensar en los beneficios de costos racionales y también en la efectividad de un resultado, también estimo de interés la oportunidad de pensar que si un estudio que se realizó en otro ámbito podría ser utilizado en el nuestro, entonces nos da la oportunidad de transformar nuestra práctica, pero también validar los resultados contextualizados y ubicados en nuestro entorno. Entiendo que también representa la oportunidad de generar y de promover políticas de investigación y de ciencia y tecnología en los distintos ámbitos de desarrollo de la atención sanitaria y específicamente de la atención de enfermería. Entiendo que no solo es un desafío y un reto para el colectivo enfermero, sino también para las unidades gubernamentales de gobierno para tomar decisiones de política basada en la evidencia, como se ha mencionado precedentemente. Muchas gracias. Pues creo que sus respuestas han sido muy completas, tienen mucho aporte científico, metodológico. Podemos decir que incluso podemos decir que está saturada teóricamente las respuestas, ¿verdad? Porque se abordaron todos los puntos en esta respuesta. Sin embargo, aún así, surgen más preguntas en este ámbito de la publicación y difusión del conocimiento en los profesionales de enfermería. Por eso entonces me gustaría preguntar ahora al doctor Eric Landeros, ¿qué barreras enfrentan los enfermeros para publicar sus trabajos? ¿Cómo se pueden superar para fomentar una cultura de investigación y publicación en la profesión de enfermería? Muchas gracias, Roberto. Pues te voy a comentar que hace muchos años, cuando yo estaba pensando en esto de la publicación, me encontré con muchos beneficios, pero también con muchas barreras, e inclusive yo inicié las situaciones de entrenamiento como revisor y como escritor, ahí precisamente en la revista de enfermería del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y en aquel entonces, con la maestra Teresa Salazar, escribimos un artículo que se llama Beneficios y barreras para realizar investigación en enfermería. Pero fue una expresión de nuestra frustración, ¿sabes? De por qué no podíamos publicar, por qué no podían aceptar nuestro proyecto de investigación. Y me di cuenta a lo largo de ya muchos años que hay muchos factores por los cuales se está impidiendo. La primera es de que la investigación no es un eje transversal en las mallas curriculares. Se da 1 o 2 semestres de investigación 1 y 2 son seriadas, tal vez una estadística, y eso es lo que reciben los profesionales o los que están haciendo la licenciatura en enfermería para realizar investigación. Entonces no es suficiente. Pero muchos comentan o opinan que pues es que no es necesario la transversalidad de la investigación. Pero lo que sí sería necesario sería que se haga conciencia en los estudiantes y en todos los profesores, independientemente de la unidad de aprendizaje o asignatura que se esté presentando, que se tiene que consumir los resultados de investigación, porque una de las evidencias más bajas que tenemos son los libros, que son los que están consumiendo los estudiantes. Necesitamos enseñarles que las evidencias más altas están en las publicaciones, en las revistas científicas. Entonces, la actitud que se tenga para el consumo de los resultados es lo que le va a dar poder a la opinión de los estudiantes, y entonces la opinión sí va a ser bienvenida. Y pues si uno opina sin tener el conocimiento de lo que está publicado, pues entonces pues se le va a escuchar por respeto, pero no va a ser considerado en cuenta, porque finalmente lo que le hace falta a ese estudiante o a ese profesional es leer. Entonces, consumir los resultados por una parte. La otra es de que se continúa con la profesionalización. Una de las situaciones que tenemos aquí en México es de que el 37% son licenciados en enfermería y 5.6% son enfermeros o enfermeras que tienen posgrado. Estamos hablando de 316,004 enfermeros y enfermeras en México. Entonces ya se imaginarán que pues los datos no son muy alentadores. Y si el posgrado es el que te está formando en investigación, también hay una disyuntiva ahí, porque hay posgrados profesionalizantes y posgrados en ciencias. La maestría, que es profesionalizante, se dedica a la práctica.
no tanto a la investigación, y entonces está consumiendo investigación, pero no está siendo preparado para poder escribir para la ciencia, para hacer investigación y mandar a publicar. Entonces, la profesionalización se tiene que recorrer para que se tenga esta práctica de poder escribir, de poder hacer investigación, porque la investigación es como una especialidad. ¿Sabes, Roberto? Muchos estudiantes no les gusta la investigación. A mí, por ejemplo, estaba estudiando la especialidad en cardio y no me gustaba la pediatría. La cardiopediatría decía, no, no es lo mío eran los adultos. Pero yo tenía que consumir los resultados para saber qué es lo que tenía que hacer en cardiopediatría. A lo mejor alguien no va a querer ser investigador, pero sí tiene que consumir los resultados de investigación, saber leer los artículos. Eso también es una de las barreras. No se sabe cuál es el sistema IMRID, por ejemplo, que es Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, y saber qué es lo que se tiene que escribir en cada una de las partes para identificar variables confusoras o variables extrañas, como algunos artículos la mencionan, para poder saber si esos resultados pues, son confiables o no. Entonces, también hay algunas barreras de que 12 de los institutos nacionales están en la Ciudad de México, y 13, pues el otro está en Salud Pública, están en Morelos, ¿no? En Cuernavaca, está pegadito. Todos ellos realizan investigación, cada uno de ellos, por ejemplo, de los institutos que están en la Ciudad de México, tienen coordinaciones de investigación en enfermería, y muchos de ellos están representados por sus revistas. Y entonces, si vemos la publicación que se ha hecho en México, el 46% de la publicación realizada en los últimos 5 años pertenecen a enfermeras de la Ciudad de México. Entonces hay una centralización. No se tienen coordinaciones de investigación en los demás, en lo que resta del sector salud. Aquí en los hospitales, si cada uno de nosotros hacemos un estudio en donde identifiquemos si existe una coordinación de enfermería en el hospital general de nuestra localidad o de nuestra entidad federativa, nos vamos a dar con la sorpresa de que no. Está la coordinación de educación e investigación, pero de investigación no tiene nada, porque falta también los grupos de investigación, las redes de investigación, las líneas de investigación, que son importantes. Tenemos que identificar, por ejemplo, la OCDE nos dice que necesitamos, para uno de los indicadores de crecimiento y desarrollo de un país, es de que no tengamos embarazos en adolescentes ni muerte perinatal. ¿Desde cuándo quieren correr del G20 a México? Porque precisamente tenemos datos pues alarmantes en ese sentido. Pero cuando vemos las líneas de investigación de los cuerpos académicos en México, de enfermería, nos damos cuenta que solamente hay una línea de investigación de salud de la mujer. ¿Te das cuenta? Es increíble. Y entonces, ¿dónde queda la enfermería y obstetricia? La vamos a perder. ¿En dónde queda el salud y el cuidado para la mujer? Me van a decir muchos, oye, pero si nos dedicamos, oye, tenemos esto, y publicamos sobre la salud de la mujer, sobre el cuidado del embarazo, lo que tenemos ahorita de la enfermería práctica avanzada en el Estado de México, que es maravilloso, cero muerte perinatal, y está siendo atendido por enfermeras. La Comulco me parece que es, la OPS lo reconoció, pero ¿qué se ha publicado de eso? ¿Y cómo es que eso se está sirviendo para otras líneas de investigación u otras entidades federativas? No se está teniendo. Tenemos en el área de salud, de acuerdo al PRODEP, que es de la Secretaría de Educación Pública, 628 cuerpos académicos o grupos de investigación. De estos, 79 son de enfermería. Son 104 líneas de investigación. Nosotros lo llamamos líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento. Pero si vemos cuál es la realidad, ¿a qué se está dedicando la investigación en enfermería? A los recursos humanos, a la administración, al proceso de atención de enfermería. También se está teniendo un fuerte línea de investigación en conductas adictivas como las drogas. Y eso es bueno, pero se está dejando de lado el adulto mayor, la salud de la mujer, las enfermedades mentales, y también, o la salud mental. También se está dejando de lado la enfermería quirúrgica. Nada más tenemos una línea de investigación de enfermería quirúrgica. Entonces, todas esas situaciones son las que están impidiendo. Tenemos aproximadamente 75
enfermeras y enfermeros en el Sistema Nacional de Investigadores que tienen doctorado. De los 342 doctores que tenemos en el país, solamente 72 tenemos en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y los demás a qué se están dedicando? Porque si eres doctor, tienes que hacer investigación y tienes que publicar qué es lo que está pasando ahí. Y más aún, si yo te digo que dentro del Sistema Nacional de Investigadores hay más de 27,000 doctorados y nosotros nada más tenemos 72, también es una situación que tenemos que identificar porque nos impide desarrollarnos. Y una de las situaciones es de que también quien toma las decisiones no es el enfermero o la enfermera. Hay solamente 7 direcciones en el país, de los 32 estados, solamente 7 tienen direcciones de enfermería. Los demás son jefaturas. Quiere decir que no están emancipando su productividad, sus recursos, tanto materiales como económicos. Están subrogados a la decisión de alguien más que tome esta iniciativa o estas decisiones por parte de enfermería. Y eso lo vemos a nivel nacional. ¿Qué decisión está tomando enfermería? Que no solamente tenga voz, que tenga voto. Y entonces esas situaciones también están mermando porque no estamos siendo eminentemente visibles. Y eso es una de las situaciones que está en detrimento con respecto a nuestra profesión, porque tenemos que hacernos indispensables y necesarios, porque así es enfermería. Yo cierro con esto, Roberto. Somos la profesión más importante del mundo y de la historia. La sociedad, de acuerdo al INEGI, así nos clasifica como la profesión más importante en México. Pero nosotros no nos estamos reconociendo y los otros profesionales no nos están reconociendo porque nosotros mismos no nos estamos promoviendo. ¿Y cómo podemos promovernos? Publicando, explicando. Y todo esto nos va a mejorar como una profesión, como una disciplina científica. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, doctor, una explicación muy amplia y detallada, ¿verdad? Del contexto. Voy a pasar ahora con el doctor Carlos Lepes y voy a formular nuevamente la misma pregunta, doctor. ¿Qué barreras se enfrentan los enfermeros para publicar sus trabajos y cómo se pueden superar para fomentar una cultura de investigación y publicación en la profesión? Muy bien, la verdad que de la misma manera que el doctor Eric Landeros Olvera, reconozco estos antecedentes también en mi propia experiencia y en la de los estudiantes con los que trabajo y los colegas que también hacen posgrado y que ocasionalmente estamos en la dirección de dichas maestrías o de doctorados. Y técnicamente y en términos operativos se observan limitaciones para poder gestionar procesos de investigación y actividades relacionadas a la investigación. En este sentido, entonces voy a mencionar algunas de ellas para hacer referencia y por supuesto que podrán quedar por fuera de estas otras que puedan ser propias de circunstancias particulares. Entiendo entonces que podríamos pensar como barrera las limitaciones de gestión estratégica y operativa en términos de oportunidades institucionales efectivas, de creación de proyectos para ser presentados ante las vías orgánicas y también protocolares, sean internas o externas, es decir, lo puedan presentar en las áreas de donde se promueve la investigación en términos de la institución propia o también en organismos que son agencias de investigación. ¿Sí? Las agencias de investigación, como mencionaban, federales, regionales o internacionales también, así como también en la oportunidad de postular a distintos proyectos. En las fuentes de financiación también encuentro una barrera en términos de búsqueda específica para poder llevar a cabo programas y proyectos de investigación y el diseño de estrategias, ¿sí?, de programación y atención de recursos para el desarrollo de la investigación y la publicación. Asimismo, también la identificación de las revistas y editoriales que tengan el perfil de la temática que se está investigando y que sea pertinente y adecuada para poder publicar en la misma el trabajo que se pueda estar pensando. También en términos de organización y rentabilidad de la agenda del tiempo, en términos de productividad, de la distribución de las horas destinadas y reservadas a la investigación. Es decir, acá encuentro un punto crítico en determinar que si los profesionales cuentan con sus horas de trabajo, sus horas productivas de trabajo, donde estén discriminadas las horas destinadas a las instancias de investigación.
Por otra parte, las condiciones de empleabilidad que contemplen en el contrato de trabajo las horas rentadas de dedicación a la investigación científica. Eso es una problemática que no solo lo establece la Organización Internacional del Trabajo en términos de qué se tiene que garantizar a un empleado o un trabajador, sino también del colectivo profesional. Por otra parte, por esto de promover políticas de desarrollo en la investigación, en la evidencia científica y en la publicación de la misma, no solo para ser visible, sino para hacer uso adecuado, racional y operativo de la información y de los resultados. Por otra parte, y esto es inherente a lo subjetivo y a lo propio de cada persona, de cada profesional, la motivación e interés por la investigación y la publicación. Ahí encuentra una barrera. Por otra parte, también las competencias investigativas que se forjaron tanto en la formación académica universitaria, así como la que se desarrolla en la continuidad de la formación profesionalizante en materia de cursos de posgrados de actualización o posgrados académicos o posgrados profesionales. En este sentido, digo que no solo las competencias investigativas, sino también las competencias de escritura científica y académica para desarrollar propuestas de investigación provenientes de la realidad fáctica en la que opera y en la cual se desempeña ese profesional. Y asimismo encuentro como una respuesta posible a esta idea de identificar barreras, los estímulos de tipo corporativos en torno a la práctica de investigación y a la publicación como un atributo de los estándares de calidad de la institución y como un sello distintivo que pueda promover la gestión de conocimiento e información. Es decir, ocasionalmente nos encontramos que las instituciones en determinados periodos del año, del ciclo, deben trabajar forzosamente y destinar tiempos para cumplir con los estándares de la acreditación de calidad y poder seguir funcionando y dar respuesta y visibilizar qué desarrollos tienen, qué resultados han logrado a lo largo de ese tiempo y qué cosas pendientes tienen en su agenda de gestión. Y dentro de esa agenda es qué publicaciones tienen disponibles. Esto tanto para instituciones de salud como para las universidades que cumplen con estándares de funcionamiento y de mantenimiento para poder garantizar la calidad institucional, sanitaria o educativa en su defecto. También, y creo esto es pertinente, pensar que las agencias de investigación locales, en el caso de la Argentina, el CONICET u otras agencias que también capitan en la Argentina o en distintos países, encontramos agencias que promueven a distintas disciplinas la oportunidad de ser parte del gremio de investigadores, de la categorización de investigadores. Entonces, la categorización de investigador y de poder ingresar a estas agencias también puede representar una barrera cuando no está difundida suficientemente la existencia o la presencia de estos ámbitos de desarrollo. Y para también dar respuesta a la otra pregunta que está fusionada dentro de esta misma, que es ¿cómo se pueden superar? Bueno, propongo tres instancias. Una que es muy difundida y que se conoce y que se trabaja fuertemente en distintos ámbitos, el semillero de investigación con proyectos estratégicos o incubadora de investigación, como lo estimen denominar. Por otra parte, también gestionando recursos para el desarrollo de la investigación sanitaria. En el caso, por ejemplo, de la Argentina está el CONAPRIS, que es el Consejo Nacional de Programas de Investigación Sanitaria, o los entes colaboradores con fondos de financiación de innovación y desarrollo. También hay centros colaboradores de organizaciones internacionales como la OPS-OMS que también llevan a cabo prácticas de investigación y programas de investigación. Y fundamentalmente, y no quiero pasar por alto, que una de las formas de superar estas barreras sería generando alianzas estratégicas desde el área de docencia e investigación o de ciencia y técnica, como se denomina en términos institucionales, en términos de las organizaciones de la sociedad civil, tanto gubernamentales y no gubernamentales. Es decir, encontrar el apoyo en otros ámbitos, tanto locales como externos, para el desarrollo de los proyectos de gestión interinstitucional, teniendo un convenio, una alianza que facilita en materia de investigación los estudios de aquellos fenómenos que interpelan a la sociedad en términos de salud y sobre las prácticas de enfermería per se. Entiendo por ello como ejemplo las prácticas de intervención selectivas, con un estudio que se haga antes y después y se vea en términos transversales. También aquellos estudios que tengan que ver con el funcionamiento de los servicios comunitarios o los servicios de evaluación y cuidados profesionales, o el ingreso a un programa de pesquisa y vigilancia sanitaria que esté coordinado con la red de salud y de los efectores sanitarios de la atención hacia la población. Entiendo entonces que esta alianza significa trabajar operativamente, estratégicamente y en términos técnicos con el desarrollo de políticas activas. Esto es decir, es movilizar la ciencia hacia la sociedad y ser parte de ella en un sentido inclusivo e integrativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación de datos que nos ha mostrado. Voy a cerrar este ciclo de preguntas con la doctora Adela Alba Leonel. Doctora, también quisiéramos formular la misma pregunta. ¿Qué barreras enfrentan los enfermeros para publicar sus trabajos? ¿Y cómo se pueden superar para fomentar una cultura de investigación y publicación en la profesión? Yo creo que una de las grandes barreras, o más bien diferentes, son muchas las barreras, las podríamos agrupar en cuanto a la formación de recursos, en cuanto a las habilidades y capacidades, también en cuanto a la cuestión de organización de infraestructura para desarrollar la investigación. Y bueno, pues la otra sería como pues la falta de trabajo en equipo, la falta de formar estas alianzas, ¿no? Yo creo que las que más se han estudiado y las que más se han reportado, pues es que generalmente hay una disociación entre la investigación y la parte clínica, ¿no? Y por lo tanto, pues la parte clínica nos dice que hace falta de tiempo para realizar esta investigación, así como para poder leer o revisar la propia literatura. Y también nos menciona que esta falta de capacitación o de conocimiento, sobre todo en los aspectos metodológicos, como mencionaba el doctor Landeros, de que pues el licenciado solamente lleva 2 semestres o 3 semestres de formación en aspectos metodológicos, cuando en otras disciplinas esto se lleva pues todos los años de su formación en la licenciatura. Y bueno, pues no solamente es generar el conocimiento de aspectos metodológicos, sino también esta falta de conocimiento de leer los artículos científicos, como mencionaba también el doctor Landeros. Pues igual podríamos leer, pero cómo interpretamos muchos de estos resultados, por ejemplo, el análisis bivariado, multivariado, esto pues a veces el profesional de enfermería pues sí lo lee, pero no sabe cómo interpretarlo y sobre todo cómo aplicarlo, ¿no? Algo que me pasó a mí y que yo les comentaba a mis alumnos, por ejemplo, yo al principio cuando recién llegué a la facultad, pues empezaba a publicar y decía, bueno, todo el mundo me consume, odontólogos, antropólogos, médicos, pero el profesional de enfermería no me consume. ¿Qué está pasando? Quizás se deba a esta falta de tiempo, quizás se deba a esta falta de cómo leer los artículos, de cómo interpretarlos. Entonces, bueno, ahora que soy docente, pues me he dado un poco más a la tarea de cómo leer estos artículos, cómo interpretarlos, y bueno, esta parte de la formación metodológica, ¿no? Y la parte de la estructura de como barreras, pues bueno, pues hay falta de recursos humanos para desarrollar investigación, apenas hay recursos para la parte asistencial. Otra es que tampoco hay apoyos para desarrollar investigación. También publicar en algunas ocasiones hay un costo, ¿no? Entonces falta como esta parte del apoyo institucional y también, como decían, generar estas políticas de generar semilleros de investigación, de iniciación desde el primer año de la licenciatura, irlos formando en investigación y que generen estas políticas para mejorar y desarrollar la investigación en la profesión de enfermería. Yo creo que también algo que nos falta, no solamente a la profesión, sino a todos los mexicanos, es trabajar en equipos, formar todas estas alianzas que bien comentaba Carlos Lépez, ¿no? De alianzas gubernamentales y no gubernamentales, hacer estudios interinstitucionales, multicéntricos, sumar, porque muchas veces estamos muchos de los profesionales haciendo lo mismo, y podríamos sumar esfuerzos, sumar recursos, ¿no? Y hacer una investigación mucho más amplia y más completa, ¿no? Quizás también otro de los desafíos quizás importantes es que, bueno, en la parte de México, principalmente, bueno, pues tenemos institutos, tenemos
de investigación o institutos nacionales, pero no hay así como un tal instituto de investigación en enfermería, no hay una dirección general a nivel nacional de investigación, ¿no? En enfermería, por lo tanto, se requiere generar todas estas políticas o desafíos para poder impulsar cada vez más la investigación. Yo creo que la investigación es como una parte estructural y básica para brindar el cuidado de excelencia, por lo que nosotros debemos de fomentar esta cultura de la investigación, empoderar la importancia de la investigación para el cuidado y para la práctica de enfermería, ya que todo cuidado debe estar sustentado y justificado con evidencia científica, por lo que es necesario que todo profesional de enfermería desarrolle investigación y no solamente que la desarrolle, sino que también la consuma y contribuya a toda esta parte de la construcción del cuidado. Y bueno, por lo tanto, pues hay que generar y empoderar esta cultura de la investigación en los diferentes ámbitos y también ir trabajando de forma interdisciplinaria para tener toda una visión de lo que es la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, cómo podemos restaurar o curar el dolor o el sufrimiento de las personas. Y de esta forma nosotros yo creo que podríamos un poco también eficientizar los recursos y asimismo establecer y aplicar diferentes normas y políticas de gestión en nuestra práctica y formación. Yo creo que también es necesario mejorar todas estas competencias, como bien decían, que nos falta todavía en las mallas curriculares o en los planes de estudios, pues toda esta parte metodológica que nos haga, digamos, ser mucho más competentes con las otras disciplinas y tener más desarrollo y más utilización de la investigación. Y bueno, pues generar esta cultura no solo nos va a ayudar a generar el conocimiento, sino también a consumirlo. Y yo creo que hay una frase ahí que me encontré que dice que leer nos hace vivir menos engañados y menos conformes. Yo creo que aquí a esta frase le falta una parte, ¿no? Que sería leer artículos científicos nos hace vivir menos engañados y conformes de por qué siempre se hacen las cosas de la misma forma y no de otra forma, ¿no? Quizás también otra parte que me gustaría mencionar es que para publicar hay algunos expertos o podríamos decir revisores de pares que, bueno, pues intervienen en todo este proceso de publicación, que es una gran responsabilidad evaluar todos estos manuscritos en un comité editorial donde, por ejemplo, mencionaba el doctor Lépez y el doctor Landeros, que bueno, pues ellos forman parte de un comité editorial. Y bueno, pues aquí la revisión se realiza con ciertos criterios de innovación, de contenido y con una rigurosidad metodológica, así como de un análisis de calidad del material, de su originalidad, de la pertinencia, de la trascendencia del tema. Yo creo que aquí los expertos pues son los que en pocas palabras deciden si el manuscrito se publica o no, y de esta forma se puede obtener y comprender y utilizar pues todo este conocimiento e información que tenemos hoy en día en las publicaciones. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los expertos temáticos. Nos han dado un panorama general de la importancia que tiene la investigación, la publicación en enfermería, ¿verdad? Se abordaron muchos aspectos, la verdad que fue un abordaje integral, puesto que abordaron aspectos políticos, institucionales, formativos, educativos, financiamiento, y todo recayendo en la importancia de la investigación y la publicación en enfermería, ¿verdad? Por eso entonces les agradecemos su excelente participación, y ya para cerrar esta mesa de debate me gustaría nada más en un comentario breve, a manera de conclusión, ¿qué pudieran sugerir ustedes a los profesionales de enfermería que nos están atendiendo esta mesa de debate, que están visualizando, ¿sí? ¿Qué recomendaciones les darían ustedes desde su expertise
que desean publicar algún artículo, que están trabajando o quizás están formándose en un posgrado y que en ocasiones se ve como un requisito la publicación de un artículo, ¿verdad? ¿Qué sugerencias pudieran darle ustedes a cada uno de ellos? Bueno, si me permiten entonces comentar, curiosidad. Hay que tener mucho amor por esto. Actitud siempre es importante. Y las buenas prácticas siempre van a ser también importantes, en el sentido de que los mentores, los que ya están más adelantados, son los que te pueden enseñar. Hay que pegarse, yo les digo a mis estudiantes, hay que ser metiches, hay que estar con los profesores ahí, pegaditos, haciendo cualquier cosa. En algún momento vas a tener que aprender de ellos, ¿no? Y pues también se han hecho muchas cosas buenas. Un comentario final quiero decirles que en la Secretaría de Salud, enfermería ya tienen 4 generaciones de plazas de servicio social de investigación, que están realizando 3 días, se van al hospital o a la clínica, y 2 días se van con un investigador para realizar una tesis. Entonces, eso también nos está hablando de que se está trabajando, se tiene en cuenta, pero ahora lo que sigue a ese programa es de que ver cuánto de todos esos trabajos que se han hecho a nivel nacional han sido publicados o cuáles han servido para mejorar las normativas o los programas. Pues muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, doctora Adela, Carlos. Pues un placer estar aquí con ustedes. También allá, Claudine. Muchísimas gracias. Excelente. Doctor Carlos, ¿alguna Sí, perfecto. Sí, por supuesto. Creo que podríamos pensar, para sugerir, una palabra compuesta: conciencia. Es decir, trabajar con la ciencia, pero ser consciente de nuestra responsabilidad en el acto del cuidado, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista más integrativo, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la responsabilidad que significa tomar decisiones en las prácticas del cuidado que sean seguros, de calidad, confortables y humanizados. Es decir, tenga esta visión integral el trabajo de la práctica basada en la evidencia, de la búsqueda de información, pero también yo diría que además de la curiosidad hay que despertar y promover el movimiento. Hay que moverse hacia la búsqueda de aquellos referentes que ya tienen cierto recorrido, trayectoria, para que nos puedan orientar, ayudar y poder guiar en el camino de la investigación, para aprender sobre lectura y traducción de artículos o de publicaciones y de libros, así como también de redacción científica, académica, y por eso también estimo de interés que vivan la experiencia de redactar empezando por el ABC, a pesar de que haya dificultades, errores o limitaciones que podamos identificar a priori, porque ese es el camino con el que se empieza. Ciencia se construye andando, no hay una pauta preestablecida para hacer ciencia, sí hay metodologías, eso sí, pero es importante acercarnos, tener esta posibilidad de movernos. Por eso yo hablaba de la idea de movimiento, el movimiento hacia la ciencia. Por esto de la idea de ciencia abierta como movimiento, yo creo que depende de nosotros y nosotras la oportunidad de pensar que el movimiento lo hacemos autónomamente cada una y uno de nosotros en nuestras propias realidades, pensando en la oportunidad de apoyar a través del cuidado a las personas que requieren nuestra atención antes, durante, sí, antes de nacer, después de nacer y durante su ciclo de vida en forma integral. Muchísimas gracias, les deseo éxito, saludos hacia México, a todo el colectivo de salud y también especialmente de enfermería y los investigadores e investigadoras que ya son parte del sistema de investigadores locales. Y bueno, las y los esperamos en Argentina también. Gracias. Bueno, yo me gustaría terminar con esta frase de que para investigar necesitamos creatividad, evaluar la originalidad de lo que queremos investigar. No podemos investigar algo que ya está más que investigado. Yo les decía sarcásticamente a mis alumnos, ¿para qué quiero investigar de qué color es el caballo blanco en Napoleón si ya sé que es blanco? Por lo tanto, se requiere originalidad, pertinencia, de que todo lo que nosotros investiguemos se necesita que responda a una necesidad, y una necesidad no personal, sino una necesidad de la población, de la comunidad, de una familia.
o de más bien de familias. Y bueno, que esta investigación tiene que tener un impacto, tiene que trascender en nuestro día a día, en nuestras prácticas, en nuestros cuidados, que todo lo que hagamos hoy y siempre, que sea con conocimiento de causa, que todo tenga un respaldo, tengamos evidencia científica en lo que estamos haciendo, y sobre todo que todo, para que podamos exigir y decir que lo estoy tomando con conciencia, toda esta investigación debe cumplir con una rigurosidad metodológica y un análisis, digamos, necesario y expedito dependiendo de los datos que tengamos, ¿no? Entonces, también otra cosa que les he dicho a mis alumnos es que quizás es una analogía, quizás no tan buena, pero les he dicho que para poder nosotros hacer estudios analíticos y hacer estudios experimentales se requiere de la base de los cimientos, que es la investigación descriptiva, para después hacer investigación analítica y después hacer investigación experimental. Entonces yo les decía, bueno, si no tenemos cimientos se me puede caer el edificio, cierto. Otra analogía es que yo les decía, bueno, para que yo pueda correr necesito caminar y para poder caminar necesito gatear. Entonces es lo mismo, para poder hacer estudios experimentales yo necesito primero tener estudios analíticos y estudios previos transversales, ¿no? Yo les decía que en el caso del COVID hoy en día, pues bueno, se tuvo que hacer un estudio experimental por cuestiones de emergencia, ¿no? Sobre todo las vacunas. Sin embargo, también, pues cuando empezamos en el 2020 no había nada sobre COVID y al principio todo fue descriptivo de quiénes se enfermaban, cómo se enfermaban, qué signos y síntomas. Era toda una parte descriptiva y después ya se fueron sumando varias variables para hacer un análisis analítico y después pues pasamos al modelo experimental o la investigación experimental, las vacunas, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, yo creo que podemos iniciar a hacer investigación de cualquier cosa siempre y cuando seamos conscientes, tengamos mucha creatividad y originalidad de lo que queremos hacer. Muchas gracias y mucho éxito a todos mis colegas y pues muchas felicidades a Carlos Lépez y al doctor Eris Landeros y al doctor Roberto por su excelente coordinación en la mesa. Y sobre todo a las personas que están detrás de toda esta mesa, la maestra Claudine y a Fernando Peña. Gracias. Pues el tiempo se nos fue. Pues muchas gracias. Y esto fue la mesa de debate rompiendo paradigmas con el tema la importancia de la publicación por el profesional de enfermería. Soy el profesor Roberto Joel Tirado Reyes y nos vemos en la siguiente mesa de debate. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Rompiendo Paradigmas. Los esperamos muy pronto. Síguenos en redes sociales. Hasta la próxima.